Bueno, pues entonces, como el señor alcalde ha sido muy breve, sí que podemos decir algo más que yo tenía previsto deciros. Y es que a quienes estuvisteis en la edición del año pasado, que fue el 14 y 15 de mayo, sabéis, recordaréis que cuando se realizaba este primer congreso, el primer congreso, se producía algo muy importante en las plazas españolas y de todo el mundo, me atrevería a decir. Yo querría que dedicásemos todos este congreso, si os parece bien, a esos movimientos pacíficos en su mayor parte, pero que lo que pretenden es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿verdad? Un cambio por una sociedad más igualitaria, más justa, más libre. Eso en lo colectivo. En lo personal, el año pasado, quienes estuvisteis, que sois bastantes de los que estáis aquí, sabéis que yo me permití dedicar el congreso a mi padre. Hoy quisiera dedicárselo a mi madre, porque lo que no sabéis es que si yo soy profesora hoy, profesora de francés, etcétera, es porque ella en un momento determinado tomó la decisión de meterme en las escuelas francesas y ese fue el inicio de este viaje que me ha traído hasta aquí. Así que gracias, mamá, se lo dedicamos a ella, si os parece bien, y por qué no a todas vuestras mamás. Bien. Sin más, os voy a presentar a nuestro primer ponente y le voy a agradecer muy sinceramente que esté aquí. El año pasado no pudo ser, pero este año sí, porque como en Espacio Holístico somos tenaces y como además sabemos de su buen corazón, tengo que deciros que Alex ha hecho una colaboración tremenda a este congreso. Le agradecemos muchísimo su gentileza. En fin, muchas gracias, Alex. No hace falta casi que os lo presente, porque lo conocéis todos. Es licenciado en Ciencias Empresariales por ESADE. Es emprendedor, es escritor, es economista, es consultor y es conferenciante internacional sobre temas varios: psicología, filosofía, antropología, sociología, gestión empresarial. Por supuesto que es uno de los escritores españoles de mayor prestigio. Quien lo conoce, la buena suerte, ¿verdad? Que es su obra más conocida, pero tiene otras. Ha colaborado en diversos medios como El País, La Vanguardia, CNN, y también colabora con ONGs. A la vista está, porque nosotros somos una ONG. Y me gustaría, porque creo que entronca perfectamente con lo que es el espíritu de este congreso, leeros unas palabras de él, al margen de lo que luego él nos contará. Dice: creo que en lo individual y en lo colectivo debemos trabajar por dejar un mundo mejor a nuestros hijos, más limpio, más sano, más justo, con la prosperidad bien repartida, con oportunidades y formación de calidad para todos, sin miseria moral y económica, que no es más que falta de amor. Y creo que lo que da en esencia sentido a la vida es precisamente amar, crear y mejorar el mundo que nos ha sido legado. Después de esto, poco podemos añadir a estas palabras de Alex, así que yo le doy de nuevo las gracias y le invito a subir al escenario. Veréis qué ponencia más bonita. Muchas gracias, Carmen. Muy buen día, muy buenos días. Es un placer poder estar aquí y ver caras conocidas y caras amigas. Congreso de Excelencia de la Educación. Ayer volaba desde Las Palmas hacia Barcelona y era ya de noche, muy tarde, y pensaba que no puede haber nada más bonito y que no puede haber nada más desafiante que supone la excelencia en la educación. Yo creo que, como se viene diciendo últimamente, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy ya no es solo qué mundo dejaremos a nuestros hijos, sino qué hijos dejaremos a este mundo. No puede haber compromiso. El compromiso es una palabra que además últimamente estamos todos convocando con mucha frecuencia. Pero no puede haber compromiso, si no hay confianza. Y la confianza probablemente es el único valor humano
que no admite grados. Tú puedes constatar en ti mismo o en alguien de tus afectos o en alguien de tu entorno una evolución o una involución en múltiples parámetros, es decir, tienes mejor humor, te veo más en forma, constato que eres más perseverante, constato que te has vuelto más humilde o más agradecido, constato que estás más cansado. Pero si yo le pregunto a alguien de mi entorno y a quien yo quiero y que en principio hay una correspondencia, ¿confías en mí? Si esa persona me dice un poco, es que no confío. En esencia la confianza es binaria. Por lo tanto, no puede haber compromiso si no hay confianza. Y la confianza está o no está. Por eso es tan difícil de construir y es tan frágil y es tan fácil de destruir. ¿Pero de qué depende la confianza? La confianza depende del respeto. La confianza depende de la justicia. La confianza, en definitiva, depende de la congruencia, de la consistencia y de la coherencia. Y cuando eso se produce, entonces podemos hablar de que la justicia se encarna. Vamos a hacer un viaje por 5 grandes apartados. Una introducción en la que ya estamos. Hablaremos de excelencia y de transformación. Hablaremos de sentido, que creemos que hoy más que nunca es una palabra fundamental que conviene convocar. Hablaremos de yo, idea, frente y experiencia y concluiremos. Intentar en una hora hacer unas reflexiones sobre la excelencia en la educación es todo un reto, como os decía. Por lo tanto, hemos intentado tomar algunas ideas fundamentales que vamos a tratar de hilvanar. Mirad, estamos en un momento de crisis muy importante. Bajo nuestro punto de vista, la crisis económica no es más que un síntoma, una manifestación somática. Es como si alguien tiene una cefalea, incluso una migraña, pero el origen de tal cefalea o de la migraña eventualmente no está localizado propiamente en el dolor, en la zona del dolor. A veces una cefalea se produce por una mala postura que nace en los pies. A veces se produce por un problema emocional no resuelto del pasado. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen de esta crisis que estamos viviendo? Profundamente, en su esencia, es una crisis de valores, una crisis de conciencia. Es interesantísima la etimología porque la etimología de la palabra etimología nos remite al origen de la verdad. Etimos quiere decir verdad y logos quiere decir conocimiento, comprensión, sabiduría. Por lo tanto, la etimología es la comprensión de la verdad. Y normalmente la etimología nos remite a los orígenes del lenguaje y sobre todo si vamos tirando desde nuestra lengua madre, sigue el catalá o sea el castellano, nos vamos a parar al latín y al griego y vamos a parar al sánscrito. La palabra crisis, en su definición, habla de mutación, de cambio inesperado, en griego clásico. Por eso comparte raíz etimológica con crisálida, el elemento, el símbolo de la transformación, de la evolución. El gusano deviene mariposa en la crisálida. El alquimista eleva su consciencia y trabaja en la materia en el crisol. La consciencia humana, y no lo digo desde el dogma, no lo digo desde la Iglesia de los hombres, sino desde la etimología de los hombres vestidos de negro, sino desde el arquetipo. La palabra Cristo tiene la misma raíz etimológica de crisis. Y si vamos más atrás y vamos al sánscrito, veremos que el prefijo kri, que da lugar a voces como la palabra kripa, misericordia, kriya, acción, krit, semilla, fructificación, o también Krishna, Dios. Pero no tiene nada de esotérico ni de metafísico. Krishna es la acción excelente que atrae y convoca. De alguna manera, desde un punto de vista no dogmático, ¿cuándo convocamos a Krishna? Cuando procuramos hacer las cosas bien. Por lo tanto, es el momento de procurar hacer las cosas bien. Porque la crisis, en su crisálida, en su crisol, en su Christos, en su Krishna, en su Kripa, en su Kriya, nos está diciendo que algo tiene que morir para que algo renazca, que tenemos que dejar de tener para poder ser, que no podemos tener un crecimiento económico ilimitado en un mundo limitado, que si queremos un mundo de paz y de justicia, como decía Saint-Exupéry, debemos poner la inteligencia al servicio del amor y debemos convocar la conciencia crística. Yo tengo un amigo cooperante y a menudo hablamos y decimos, ¿para qué ser? Y con todo el respeto a cualquier creencia absoluta, pero ¿para qué ser budistas si podemos ser Buda? ¿Para qué ser cristianos si podemos encarnar a Cristo? Y yo creo que ese es el medio del asunto. Desde la limitación de lo humano, desde
las incongruencias, incoherencias, inconsistencias de lo humano, trabajar para hacer de este mundo un lugar más habitable, cada cual en lo suyo, utilizando una metáfora, una analogía, que cada cual cuide muy bien su parcela. El señor alcalde propicie las circunstancias que permiten que un congreso se realice así, facilitando los medios, como lo han hecho. Eso es crisis. Que el que hace pan lo haga con cariño y con amor, que haga buen pan. Que el que pule lentes las pula bien. Que el que tenga que dar una clase se la prepare y se la trabaje. Lo haga con respeto y con cariño. Si cada cual cuida muy bien su parcela, la de sus afectos, la de su conocimiento, la de su ecología emocional y orgánica, el mundo cambiaría en un instante. No puede haber compromiso, decíamos, si no hay confianza. No puede haber confianza si no hay respeto. No puede haber respeto si no se trabaja por una justicia. Una justicia, si queréis, no solo social, sino en lo personal. ¿Podéis pasar la página? Porque el mando no... Otra más, por favor. Perfecto. Mirad, cuando nos pusimos en contacto con Carmen y empezamos a reflexionar sobre cómo introducir lo que queríamos transmitir, en ese momento estaba leyendo una serie de textos clásicos, entre los cuales estaba Platón. Y precisamente fue lo que inspiró. Avanzamos una página más, por favor. Lo voy a decir de palabra. Fue un texto de Platón el que inspiró, adelante por favor, la reflexión que vamos a hacer. Platón decía que la justicia era la cuarta virtud cardinal y que la justicia se manifestaba cuando nos encontrábamos que las tres primeras virtudes se armonizaban muy bien entre ellas. Decía que la justicia, pero no solo entendía como justicia, sino como armonía, como paz, como bienestar, como equilibrio, era el resultado de una fortaleza, una prudencia y una templanza en armonía. Avanzamos, por favor, una más. Y por lo tanto hacía referencia, fijémonos, que si tuviéramos que llevarlo al lenguaje de hoy, la fortaleza hace referencia al ejercicio de las emociones, la prudencia al ejercicio de la razón y la templanza al ejercicio de la acción moderada. De alguna manera, si somos capaces de armonizar las tres y de educar a nuestros hijos en un ejercicio de las emociones, en un ejercicio de la razón, pero esto estamos hablando de hace más de 2000 años, y para novedad, los clásicos, en un ejercicio de la razón y de la moderación, entonces, ¿qué ocurre? Avanzamos, por favor. Cuando hay armonía entre la prudencia y la templanza, hablamos de que una persona es coherente. Hay una coherencia entre lo que piensa y lo que hace, entre su discurso mental, racional, sus argumentos y lo que se constata. No prediques, tu hijo te está mirando. No le digas a tu hijo que no sea violento dándole una bofetada. Como decía, la crisis actual es una crisis profunda de valores. Miremos la tasa de fracaso escolar que tiene España. Miremos otros indicadores. Belén Esteban podría ser la tercera fuerza política de este país, según un estudio de mercado. ¿Os imagináis el Congreso? ¿No? Pero es que esto es real. Claro, hay que trabajar mucho todavía, ¿no? Nos matan a CNN y nos ponen a Gran Hermano 24 horas. ¿Dónde están? Avanzamos una más. Coherencia, razón y acción. Consistencia. Una persona es consistente cuando hay una armonía entre el pensar y el sentir. ¿Se oye mejor este micro? Vamos a cambiar de micro. Sí. Hay una consistencia, decía, hablamos de consistencia cuando se armoniza el pensamiento y el sentimiento. Y avanzamos una más, por favor. Y hay una congruencia cuando las emociones y la acción son armonizadas. La suma de las tres, avanzamos y vemos el modelo completo. Yo creo que si Platón viera esto en PowerPoint alucinaría un ratito. Nos habla, otra más, por favor, nos habla de que la justicia se encarna. Pero vamos a llevar este modelo a una versión 2.0 en el siglo XXI. Es decir, porque además no deja de ser utópico, pero como dice Eduardo Galeano, la utopía no está para conquistarla, está para dar un paso al frente. Es decir, la utopía nos permite avanzar
Yo no conozco ningún ser humano absolutamente consistente, congruente y coherente, pero bueno, apuntemos ahí. Y al final, lo importante es trabajar efectivamente el amar, trabajar el pensar, trabajar el actuar. Pero el modelo lo podemos enriquecer todavía más y nos puede dar una serie de reflexiones, tanto de valor explicativo, incluso de valor predictivo o evaluativo, muy interesantes. Avanzamos, por favor. Vamos a... si podemos avanzar. Lo que íbamos a ver ahora era una transparencia que básicamente habla de un modelo propio que utilizo para evaluar el potencial de excelencia y de transformación de una persona o de un sistema. Lo veremos enseguida. Ahí estamos. ¿Cuándo se transforma alguien? Y a la vez, ¿cuándo podemos decir que alguien es excelente? Pues cuando confluyen 5 variables, 5 tipos de inteligencia. Porque evidentemente ha evolucionado mucho la cosa desde Platón y hoy podríamos decir que básicamente nos transformamos o la excelencia se encarna cuando hay un trabajo potente en la actitud, también en el conocimiento, también en la habilidad y también en el compromiso. Fíjate, compromiso y corazón. Una más, por favor, vamos a ir por partes. Es decir, cuando trabajamos el amar, que no es lo mismo, porque una cosa es amar, la voluntad de entregarte, de cuidar al otro, y otra cosa es el querer, que se puede entender en un sentido posesivo, pero también hay un sentido muy bonito que es yo quiero aprender, quiero mejorar, quiero transformarme. La ponemos esta variable en este modelo, en primer lugar, porque entendemos que es el factor fundamental después de la confianza. Es decir, la confianza es 0 o es 1. Si no hay confianza, este modelo no sirve para nada. Pero si hay confianza en que podemos transformarnos, que podemos ir a mejor en lo individual o en lo colectivo, en cualquier tipo de organización humana, el modelo empieza a tener sentido. Por lo tanto, hay que trabajar en el amar y en el querer, es decir, en hacer tomar a nuestros hijos la consciencia de aquello, que como decía también el maestro y el poeta, aquello que realmente tiene valor, que no confundan valor con precio. Como dice Emilio Lledó, el gran filósofo, hay que amar la vida y no solo la propia. El respeto a la dignidad del otro, el reconocimiento de la diferencia, el amor a la vida, que es lo que al final nos permite prevalecer a largo plazo, y el querer. El otro día mi hijo Paul, con 13 años, juega fútbol, cada sábado vamos juntos, hoy no puede estar, pero me decía, está en el cambio, me decía, papá, yo no chuto con fuerza suficiente. Hay otros amigos míos que ya están más en la etapa del cambio avanzada y le dan muy fuerte. Y yo le decía, hijo, hasta que tengas 80 años, y ya veremos en el futuro con la medicina, acaba siempre la frase, no puedo con un de momento. No puedo chutar fuerte de momento. Y hazte la pregunta, ¿qué tengo que hacer para chutar fuerte? Y me dijo, chutar. Y muy bien. ¿Cuántos chuts? El fin de semana, ¿cuánto crees? Dice 100, digo, yo creo que más. Digo, nos pasaremos 1 hora chutando y ahora pega unos pepinazos impresionantes. Eso es el querer. Luego el conocimiento, el aprender y el saber, en el proceso y en la integración. Luego la habilidad, el hacer y el poder. Y por supuesto el compromiso, tener una visión y dejar un legado. El problema que tiene España hoy, por ejemplo, cuando Finlandia se hundió su economía por la disgregación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hace ya muchos años, les cayó el Producto Interior Bruto un 20%. Y en un gobierno de concentración hicieron un doble plan estratégico. Un plan estratégico de nación en el que definieron lo que querían ser en el futuro. Finlandia será uno de los países puntas de lanza en tecnología de telecomunicaciones. Y lo consiguieron. Y el otro es, Finlandia tendrá a los chavales mejor formados del mundo y además la figura del maestro cobra una relevancia capital en nuestro sistema de valores y social. Esa visión se ha encarnado, si miráis los indicadores que tiene este país junto con otras socialdemocracias del norte, es que está todo inventado, está todo inventado. Lo que pasa es que hay que hacerlo, porque este discurso, como todo discurso, tiene una gran trampa. La comprensión racional, es decir, solo mental, en amarillo, de los mecanismos que nos ayudan a gestionar y a transformar la existencia no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Es decir, aprender no implica hacer. Es decir, la palabra agua no moja. Hay que tirarse a la piscina. Hay que arriesgarse. Hay que aprender de los errores.
Y hay que procurar no dilapidar patrimonios colectivos en el aprendizaje. No, es que nos hemos equivocado y hemos aprendido. Sí, pero ¿a qué coste? Cuidadín, hay que arriesgarse, pero con sobriedad, con criterio. Pero la comprensión racional no garantiza la aplicación. Saber no implica creer. Y por lo tanto no implica una acción. Me voy a explicar. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Y los que se lo creen de verdad, porque hemos vivido la muerte de cerca, la hemos tocado en frío, ya sea de un hijo, de un amigo, de un ser amado que se ha ido de repente una o varias veces en esta vida, conectas con un estado de consciencia que es el verdadero aquí y ahora, porque sabes que no tienes nada más que este momento y que en realidad al límite, cuando te preguntan quién eres o qué eres, no eres tu nombre que te podían haber puesto otro, no eres un cuerpo que se renueva celularmente cada 7 años, no eres tus emociones porque son volubles, por mucho que puedas tener una inteligencia sobre ellas y un aprendizaje. No eres tus pensamientos que también cambian con el tiempo. Somos este instante. Somos presente. Y es aquí y ahora donde podemos desplegar un potencial de acción transformadora si armonizamos con consistencia, coherencia y congruencia visiones, demandas, anhelos, objetivos y si sobre todo nos relacionamos de una red de talento potente que tenga ganas de hacer cosas. Por tanto, hay que querer, hay que saber, hay que poder y hay que dejar un legado. Al final, uno se va, no somos propietarios de nada, somos depositarios. Por favor, deje esto, por lo menos, tal como lo encontró. Avanzamos una más, por favor. Y por lo tanto, eso pasa por convocar diferentes tipos de inteligencia. En primer lugar, el querer es la inteligencia emocional y social. El saber, la inteligencia lógico-racional. Hace muchos años un chaval era inteligente si puntuaba alto en un CI. ¿Cuántas personas desgraciadas ha hecho este sistema de evaluación? ¿Cuántas condenas existenciales se ha hecho a personas que no tenían un CI alto, pero que eran extraordinarios artistas, o que eran extraordinarios deportistas, o que eran extraordinarias personas, como dice Sir Ken Robinson, ¿no? Que no encontraron su medio porque fueron capadas por un sistema rigidísimo que evaluaba la inteligencia por parámetros de aquel momento, ¿no? La inteligencia práctica o operativa, como dice nuestro gran amigo José Antonio Marina, ¿no? Es decir, no solo se trata de saber, sino saber hacer. ¿Dónde están los artesanos? Están desapareciendo. ¿Quién está teniendo éxito hoy? Los nuevos artesanos, los que hibridan y combinan diferentes áreas de conocimiento, desarrollando la creatividad. Estamos en un momento de inflación académica. Solo en los países en los que denominan en vías de desarrollo, hay el doble de licenciados, 33 millones, que en los que se autodenominan países desarrollados. ¿Y usted qué es? Yo soy abogado. ¿Por qué? ¿Le gusta? No. Pero mi padre lo es, mi hermano lo es, mi abuelo lo es, mi bisabuelo lo era, mi tatarabuelo también, entonces yo estudié Derecho. Y cada día desayuno con un Prozac. Porque yo quería hacer otra cosa en esta vida. Una inteligencia práctica que permita que realmente el que tiene determinadas habilidades que se salen de los mecanismos... ¿Cuántos niños van medicados? Claro, muchos laboratorios, quien vive de las necesidades ajenas no tiene apuro en resolverlas. Usted dirá la pastillita hasta que se muera. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el proceso terapéutico? ¿Dónde está la revelación del alma de ese niño que queda contenida por una farmacopea que a veces es muy útil, pero otras veces es un argumento para que el niño no moleste? Y para mantener un guión familiar de la constelación contenido para no cuestionar el cambio y la transformación, porque da miedo. Si el síntoma del niño habla, hay que redefinir muchas cosas en esta unidad familiar. La consciencia da miedo porque es una mutación letal. Porque una vez se integra en el alma, ya no admite paso atrás. Y por supuesto una inteligencia creativa y espiritual, pero no dogmática. Espiritual en el sentido de trascendente, de gracias, sí, adiós. Aquí queda esto. Estoy para serviros, sería el eslogan. Y, curiosamente, avanzamos, por favor. La transformación y la excelencia, probablemente, utilizando este modelo, sería la encarnación de estos principios en un querer, en un saber, en un hacer y en una visión de futuro. Otra más, por favor. Por la cual, ¿qué ocurre? Que este modelo nos permite muchas cosas. Fijaros, históricamente, a las dos variables del centro se les ha llamado el talento.
Una persona con talento era alguien que sabía y que sabía hacer. Pero yo me he encontrado muchas veces con personas que me han venido y me dicen, no, es que mi sobrino, que es ingeniero, además ha hecho un máster, además tiene el doctorado, además habla 4 idiomas, no encuentra trabajo. Entonces puede ser por una cuestión desafortunada o porque simplemente es que con eso no es suficiente. ¿Cómo es tu sobrino? Es una persona que sabe relacionarse, es amable, es empática, sabe escuchar, sabe trabajar en equipo, porque la gran paradoja es que a mucha gente se le ha contratado por su talento y se le despide por su mal talante. Por lo tanto, fijaros también qué paradoja. Hace 5 años, en el mundo había mucho más dinero que talento disponible. Hoy, por desgracia, en el mundo hay mucho más talento disponible que dinero. Porque la avaricia, la indecencia lo ha fundido. Y hay muy buena gente, muy buenos profesionales que no encuentran trabajo. El talento en que se ha convertido en lo que los anglosajones llaman una commodity. No, pero es que yo he estudiado mucho y tengo una carrera y hablo varios idiomas. Sí, pero es que como tú hay 3.000 para este puesto. Y esto está pasando hoy. Entonces, lo que te diferenciará es la capacidad que tú tengas de convocar el entusiasmo, de animar a tu compañero, de consolar, de guiar, de negociar, de saber comunicar, de cooperar. Por lo tanto, avanzamos una, por favor, dependerá también de un buen talante a presente y también avanzamos otra de una buena visión de futuro, es decir, de la capacidad que tú tengas de proyectarte en el futuro de manera creativa. Pero falta otra, porque, por ejemplo, uno quiere ser mafioso y puede querer serlo, aprender a matar, hacerlo y dejar la pistola al que viene. Hace falta otra inteligencia. Una más avanzamos, que es la inteligencia moral, la ética. Comprender, respetar, responsabilizarse, comprometerse. Querer, saber, hacer, legar, amar, respetar. Y entonces la suma de todo eso, una más, crea lo que podríamos definir como una cultura. Una cultura es eso. Y este modelo lo podemos utilizar para evaluarnos individualmente, colectivamente, grupalmente. Oiga, no, yo es que quiero reinventarme, ¿no? Palabra que ahora está de moda y que está muy bien. Muy bien. Por favor, valora en una escala del 1 al 10 tu disposición a reinventarte. Un 7, no vas a cambiar. Ya no digamos un 6, no, déjalo. Solo hay transformación cuando en el querer puntúas sobresalientemente, un 9 o un 10. O sea, tengo muchas ganas. El corazón tira mucho. Mucho. Porque ¿cuándo cambiamos los humanos? ¿Cuándo cambiamos? ¿Por convicción o por compulsión? Es decir, cambiamos porque estamos convencidos de que hay que cambiar, porque si no la cosa no va. Mira, mejor que deje de fumar 3 paquetes al día, porque si sigo así, entre los 50 y los 60 me muero seguro. Vamos, 90% de probabilidades según las estadísticas clínicas. Cambio por convicción, cambio por compulsión. Diga 33. 33. Bueno, ya se lo dije hace 10 años, no fume 3 paquetes al día. Tiene una tumoración difícil de resolver, haremos quimio, radio y que Dios le ayude. Por lo tanto, el cambio de verdad se produce cuando hay una convicción profunda, una convicción real y profunda, cuando hay un querer muy, muy potente. Luego el saber, el conocimiento y la habilidad tienen que puntuar también alto, pero la transformación también se produce, si volvemos a la imagen anterior, a la slide anterior, cuando hay un sentido, una trascendencia. Y entonces nos transformamos, entonces cambiamos, entonces las cosas realmente funcionan bien y podemos avanzar. Avanzamos una más. Y eso es lo que al final propicia buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales. Querer, saber, poder, hacer, legar, ahí está la transformación. Lo que vamos a hacer es prescindir de la imagen porque veo que está dando bastantes problemas, salvo que realmente se pueda solucionar. ¿Sí? Bien. Pues entonces avanzamos una, por favor. Porque también lo podemos hacer. Lo que pasa es que las imágenes nos ayudan mucho a mantener la memoria. Hay un autor de referencia. Hemos hablado de varias inteligencias. Viktor Frankl, a quien yo creo que la mayoría habéis conocido. ¿Quién ha leído a Viktor Frankl? 20-30%. Viktor Frankl, sabéis que era un médico austríaco
psicólogo y psiquiatra, que nació en Viena y que fue deportado al campo de exterminio de Auschwitz y a 3 campos más durante el Holocausto, donde fueron asesinados allí su gran amor, su mujer, sus padres y su hermano. Su hermana emigró a Australia antes de la atrocidad y le dijo: Víctor, vente conmigo porque vas a morir, nos van a matar a todos. Y él dijo: yo me voy a quedar aquí a cuidar a mucha gente que lo va a necesitar. Hay muchos autores de referencia necesarios, pero yo creo que Viktor Frankl introduce un discurso muy importante, sobre todo a través de la obra más conocida de este autor, que es El hombre en busca de sentido, Man's Search for Meaning. Es un libro extraordinario y que aconsejo con vehemencia la lectura, seáis padres, madres, docentes, porque es un libro que da mucho que reflexionar. Avanzamos, por favor. ¿Qué es el sentido y qué decía Viktor Frankl? Viktor Frankl, después de su experiencia en Auschwitz, aunque ya previamente tenía una determinada mirada de la existencia, y él estaba muy orientado a la sanación holística del sujeto. Incluso estuvo en contacto con Freud, se carteó con él, estudió psicoanálisis, se psicoanalizó, por supuesto, como debe ser. Frankl concluye varias cuestiones muy interesantes que tienen mucho que ver con la excelencia, con el compromiso y con el corazón. Frankl, después de Auschwitz, se da cuenta de lo siguiente, dice, y vamos a hacer un paréntesis aquí, hay que diferenciar crisis de desgracia. Estamos pasando momentos muy difíciles, hay gente que está sufriendo mucho, y por tanto la crisis tiene un aspecto atroz, que es el paro, que es el no llegar a fin de mes, que es el desahucio, y que es la desesperación y la angustia de quien vive. Pero por definición la crisis admite reversibilidad. Una crisis de pareja, una crisis de salud, una crisis económica puede deshacerse, resolverse y evitar que se repita si utilizas la crítica, el criterio y la criba. Todas nacen de la etimología cri. Es decir, si la inteligencia y la criba, la selección rigurosa, te lleva a descartar lo que ya no va y aquí prevalezca lo que funciona. Pero cuando la crisis no se gestiona bien, aumenta el grado y se convierte en desgracia o en tragedia. En resumen, cualquier crisis admite reversibilidad. La desgracia y la tragedia no. Y una crisis mal resuelta deviene en desgracia o en tragedia. ¿Qué es una tragedia? Pues perder a un ser amado cuando no toca y cuando no toca. ¿Qué es una tragedia? Pues que de la situación de crisis, porque, por ejemplo, todavía no se penalizan las especulaciones, porque los banqueros siguen recibiendo 1000 millonadas, porque estamos haciendo... Yo escribí un libro que era Buena Crisis, que hacía la reflexión, la crisis puede ser buena, no la estamos haciendo buena. En lo personal, muchas personas hacen buenas crisis, en el vínculo, en la salud, en la ecología, pero en lo colectivo vamos mal. Y efectivamente hay voces lúcidas en todas las esferas que sin violencia están introduciendo un discurso y creo que la revolución vendrá por ahí. Una revolución silenciosa, no coordinada, pero que llegará un momento que se tendrán que mover las estructuras porque simplemente no puede haber justicia cuando hay tanta indecencia y tanta incompetencia. Dicho esto, Frankl, que no solo vivió la crisis y la desgracia, concluye lo siguiente. Me di cuenta, dice él, que en una situación límite te lo pueden quitar todo. Lo peor, te pueden matar al ser amado y además de la peor manera. Te pueden robar todo lo que has conseguido en una vida de trabajo y esfuerzo. Bueno, es lo de menos, dice él. Te pueden intentar borrar la dignidad y la memoria, pero hay algo que nunca nadie nos puede quitar, dice Frankl. La última de las libertades humanas es la libertad que tenemos de elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia. Bien, la excelencia en la educación probablemente pasa por eso, porque enseñemos a nuestros hijos que hay un reducto de libertad espiritual profunda en ellos, por la cual pueden elegir dar lo mejor de sí en cada momento. Y 2, como dice Bruno Bettelheim en la introducción de Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Andersen decía que los cuentos se escriben para que los niños duerman, pero para que los adultos se despierten. Por tanto, los cuentos, cargados de arquetipos, ¿qué le dan al niño? La esperanza. La esperanza y el optimismo inteligente son un imperativo moral. Un padre no puede llegar a casa y decir, hijos, estamos muertos. No puede. Puede decir, la cosa está muy difícil, voy a tener que trabajar mucho, tenemos que
no podemos permitirnos según qué lujos, pero no os preocupéis, que mamá, papá están aquí, vamos a tirar adelante. Es un imperativo moral. Sin negar la realidad, precisamente se trata de, con los pies en el suelo, no renunciar a la esperanza. Y entonces se produce la transformación, porque hay un sentido. Cuando Frankl vuelve de Auschwitz, constata primero eso. Nos lo pueden quitar todo, pero yo puedo elegir en cada instante, por cansado que esté, magullado que esté, cabreado que esté, no perjudicar al otro. Teresa de Calcuta decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Donde no hay compasión, pon compasión. Sembrar, sembrar. Sí, muchas semillas van a morir, como en el libro aquel de Jean Geon, el hombre que plantaba árboles, ¿no? El pastor de la Provenza tuvo que plantar casi 14 millones de árboles, 100 semillas al día durante 30 años, para que murieran la mayoría. Vivieron 1 millón, pero ese millón se convirtió en decenas de millones de árboles. Venimos a sembrar. ¿Pero qué es el sentido? Frankl dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Cuando me enfrento a una situación que no puedo cambiar, el reto consiste en cambiarme a mí mismo. Esa es otra de las claves. Hijo, tienes los recursos afectivos, pero esto es una verbalización, lo que pasa es que el niño lo percibe desde la realidad. Yo estoy ahí, como padre, como madre, como sistema, porque también confundimos muchas cosas. Una cosa es formar y otra es educar. Hay muchas personas bien formadas que son muy mal educadas. Y hay personas muy bien educadas que no tienen formación. Y confundimos las cosas. El rol de la escuela es una buena formación y un complemento a la educación que debe darse, que debería darse en el hogar. Y el rol del hogar es una buena educación que debería complementarse con un buen apoyo a la formación que se recibe en la escuela. Si en casa educamos y ayudamos a formar, y si en la escuela forman y ayudan a educar, fantástico. Pero como hay un despido interior de muchas figuras parentales, porque tampoco la vida lo facilita, el niño no recibe la educación en casa, se le exige al maestro y cuando el maestro intenta aplicarla, viene el padre que le quiere pegar. Y tenemos un pollo impresionante. Por lo tanto, es importante no solo trabajar las inteligencias que hemos dicho, sino una inteligencia trascendente, espiritual, no dogmática, centrada en un sentido, a saber, cuando Frankl vuelve de Auschwitz y se encuentra con sus pacientes, a los cuales les hace psicoterapia muchas veces gratuita porque no tienen medios, vidas absolutamente desestructuradas, tragedias, personas que se han quedado solas, casa dinamitada, sin ningún afecto vivo y desesperados, pero con toda la razón. Entonces Frankl les pregunta, oiga, ¿y usted? Y lo hace con todo el cariño y con todo el respeto que hace cualquier buen terapeuta, buena persona. ¿Y usted por qué no se ha suicidado? Invariablemente la respuesta que todos le dan es la misma, porque hay alguien a quien amo o hay algo a lo que amo. Y de ahí Frankl concluye que lo que da sentido a nuestra vida es el amor. El amor a alguien o el amor a algo. Muy bien, ponga usted su energía en ese amigo que le queda vivo. Usted me ha dicho que no se ha suicidado porque quiere ver el pueblo en el que nacieron sus ancestros. Usted me ha dicho que no se ha suicidado porque quiere acabar de aprender a leer para leer a Tolstoy. O que quiere seguir viviendo porque le apasiona escuchar a Chopin. Ponga su energía en eso y eso le permitirá tirar adelante. Por lo tanto, es importantísima la reflexión sobre aquello que nos une, que da sentido a la vida. Y el sentido a la vida, avanzamos por favor, pasa fundamentalmente por amar y crear. A partir de esta actitud que es la libertad primera y última. ¿Por qué la libertad primera y última? Porque finalmente, mirad, yo creo que nos lo han explicado muy mal. Si estudiamos la filosofía Vedanta Advaita, si estudiamos a los filósofos de Oriente u Occidente, mal llamados filósofos de Oriente porque en realidad son personas, fueran taoístas o budistas, que estaban conectados con el ser, los que llegaron a ese camino, ¿qué nos dicen? En Occidente decimos que tenemos 2 estados de conciencia, sueño y vigilia. O estoy despierto o estoy dormido. Mentira. Porque muchas veces estamos despiertos estando profundamente dormidos. El gran reto es conseguir que vivamos despiertos. Y desde esa plenitud de conciencia poder elegir, poder responder con elegancia, con amabilidad, con cortesía, sin perder las formas. Es importante. El respeto es fundamental. La amabilidad es fundamental. Hay principios que son obvios que hemos obviado. Obvio viene de obviar y el principio de obviar es obviado. Ser amable es fundamental. Ser educado es fundamental. Respetar es fundamental. Si abrió, cierre. Si ensució, limpie. Si le prestaron, procure devolver y antes de endeudarse, mire si puede realmente.
hemos olvidado lo obvio y estamos pagando el precio. Avanzamos, por favor. Por lo tanto, cuando Frankl preguntaba esa pregunta, oiga, ¿y usted otra más? ¿Y usted por qué decide vivir? La respuesta era la siguiente, una más, por favor. Mire, yo decido vivir precisamente por eso, ¿no? Porque hay alguien o hay algo a lo que amo y que quiero cuidar. Otra más, por favor. Por lo tanto, lo que da sentido a nuestra vida es esto. Y vuelvo a Saint-Exupéry. ¿Queremos un mundo de paz y de justicia? Pongamos la inteligencia al servicio del amor. Avanzamos, porque cuando hacemos eso, nuestra brújula interior, nuestra brújula personal se afina. Es decir, la vida puede tener dirección, avanzamos, y puede tener sentido. Y es entonces cuando vale la pena esto que llamamos vivir. Yo no sé si habéis visto la historia del señor Hoyt, porque una imagen vale más que 1000 palabras, os la voy a contar. Avanzamos una más, por favor. Mirad, Dick Hoyt es un teniente coronel del ejército de Estados Unidos que está en la reserva. Este señor, si os dijera que con 72 años corre una maratón cada mes, pues impresiona. Pero en realidad no es una maratón, es bastante más, es una triatlón y concretamente la Ironman. Este señor comenzó a entrenar con 40 años y avanzamos una. Cada 2-3 meses hace una prueba que consiste en nadar 4 kilómetros, hacer 180 en bicicleta, avanzamos por favor, y una maratón completa. Además llega en el primer cuartil de las personas que tienen más de 50 años, teniendo él 69, 70, 71. ¿Qué le mueve? ¿Le mueve la vigorexia? ¿Le mueve la necesidad de oxitocina? ¿Le mueve las ganas de estar en forma? No. Avanzamos. Le mueve su hijo. Rick nació con una anoxia cerebral por cordón umbilical enrollado en el cuello. Os cuento esta historia porque hay metametáforas que van directo al corazón y que evitan un gran discurso reflexivo porque simplemente el impacto que provocan es tan transformador y además la interpretación subjetiva que cada cual haga será mucho más rica que desde aquí podamos elaborar, y al final eso es lo que cuenta. Pero quiero contar esta historia porque integra varios mensajes muy importantes en relación al compromiso y al corazón. Primero, lo que estamos viendo aquí no es una crisis, es una desgracia, porque cuando Rick nace, el hijo, le dicen que va a tener una disfunción total, física y mental, es decir, que no podrá andar, coordinar, mantenerse erguido, abrir las manos, hablar, que no podrá pensar, que la falta de oxígeno ha afectado lo funcional y lo mental, que no hay esperanza, que será un vegetal al que como mucho podrán alimentar y asear. Pero Goethe decía aquello de trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Así que estos padres decidieron tratar a su hijo como si fuera un niño sin ningún tipo de discapacidad. De modo que le enseñaban a leer. Lo que pasa es que el niño miraba, sonreía, pero no respondía. Le enseñaban a sumar, a restar, le enseñaban las tablas. Le ponían post-its a todos los objetos de casa. Vaso, botella, mesa, silla, cortina, televisión, mando. Iban sembrando en el desierto, en un ejercicio de longanimidad, que hablaremos enseguida de lo que es, palabra que hemos olvidado. Cuando tenía 12 años, el asistente social que tenían les dijo, oye, hace 30 años no se hablaba de inteligencia emocional. Y el asistente social dijo, mira, vuestro hijo tiene algún tipo de inteligencia porque nos sonríe, hay algo. Yo creo que eso que os dijeron hace 12 años de que el cerebro no funcionaba, yo creo que hay algún tipo de inteligencia. En mi universidad han traído un ordenador como el que utiliza el profesor Stephen Hawking, que hace 30 años era una maravilla tener una pantalla y un mouse que se podía mover con la cabeza como un cojín. El cursor se movía según tú movías la cabeza, le dabas un golpecito y elegías letras. Probamos a ver qué ocurre con el niño. Le llevaron a la universidad. Rick, si nos entiendes, dinos algo, porque hasta entonces él no había tenido oportunidad de comunicarse y no sabía si entendían. Y escribió la siguiente frase, Go Bruins, vamos Bruins. Los Bruins es el equipo de hockey de Boston
ciudad de donde son ellos. Y Go Bruins es como el Forza Barça o el Real Madrid. ¿Nos entiendes? Claro, me habéis enseñado a leer y a escribir. La desgracia, la tragedia se convierte en crisis. Lo que habían sembrado había llegado a algún lugar. El chico tenía un cerebro que funcionaba. Y entonces ahí viene lo que para mí es el mensaje que si extrapoláramos una pequeña parte cambiaríamos todos como sociedad en este instante. El padre le dice, ¿a ti qué te gusta hacer? Os lo resumo mucho, podéis entrar en Google, buscar Tim Hoyt o Dick Hoyt, veréis entrevistas que conmueven, veréis mucho más. Y en La buena crisis está la historia un poquito más desarrollada. ¿A ti qué te gusta, hijo? Dice, a mí me gusta cuando tú me sacas con el carrito a correr, porque yo nunca tendré por mis propios medios la capacidad de correr ni de desplazarme. Entonces, el aire en la cara, el sentir que yo corro, aunque vaya en una silla de ruedas, en un triciclo en este caso, es lo que más me gusta. Y el padre le dice, ¿tú te ves capaz de estudiar? Dice, sí. ¿Hasta dónde? Dice, no lo sé. Y entonces empieza un proceso por el cual el padre dice, bueno, yo más que predicar voy a ser testigo de que si quieres puedes. Y por lo tanto vamos a hacer algo juntos que a él le inspire y le motive y le dé fuerzas para superar todas las restricciones que le impone su condición de nacimiento. De modo que como sabe que al niño le gusta correr, empiezan a competir en carreras de corta distancia, primero, porque claro, arrastrar 55 kilos del hijo más 15 o 20 del dispositivo de arrastre supone un esfuerzo. Primero hacen 1 kilómetro, al cabo de unos meses 2, luego ya son 4, el hombre tenía forma, va ganando más forma, 8, media maratón, maratón completa. Y ve que el chaval va avanzando en la primaria, la acaba, comienza la secundaria, y entonces el padre, con ya 60 años, decide comenzar a hacer triatlones con el hijo. Y concretamente llegan a hacer las Ironman, que es esta prueba que hemos visto antes. Nadar 4 kilómetros sin parar, 180 en bicicleta, sin parar una maratón completa. Y ahora veréis lo que pasa. Avanzamos, por favor. Muchas gracias. Aquí lo tenéis. En diferentes pruebas vamos pasando páginas hasta que os diga, por favor, dejemos unos 5 segundos cada imagen. En Boston, en Nueva York, en Los Ángeles. Siguiente, por favor. Fijaros que superan a veces a grupos de otros triatletas más jóvenes o menos entrenados que ven pasar a un señor de 70 años con su hijo al lado. La bicicleta la creó él, la ha ido mejorando con el tiempo. Pedalean incluso en verano a 40 y pico grados porque la prueba pasa por ahí, también bajo la lluvia. Al señor Hoyt padre tenía miedo a nadar. Paramos aquí, por favor. Tenía miedo a nadar, fobia al agua, pero dijo, si tengo que hacer una triatlón tengo que perder el miedo. Lo perdió. Hizo su trabajo terapéutico, pone a su hijo en la Zodiac, se cruza 2 correas en la espalda, deja que todos los participantes salgan, para que nadie dé un golpe a la canoa y lo vuelque, porque muchos compiten para ganar y son incluso agresivos para obtener buenas posiciones de salida, les deja y luego empiezan a dar y recupera las posiciones, las distancias. Avanzamos. En las transiciones nadie les ayuda, él toma a su hijo, le seca saliendo del agua, lo pone en la bicicleta, le ata los arneses. Bien, adelante por favor. Rick estudió primaria, secundaria y se graduó en educación especial por la Facultad de Boston en el año 2003. Hoy es un programador informático reconocido, de prestigio, que se gana muy bien la vida. Fijaros, querer, saber, poder, legar. Porque quiere, porque quiso llegar hasta aquí, porque estudió informática y porque tiene la empatía para saber aplicar programas informáticos a robots que asisten a personas con discapacidades severas. De modo que si alguien solo puede mover un párpado, que a veces pasa, ¿cómo tiene que leer el lector de infrarrojos ese párpado para a través de un programa dar una instrucción a un brazo robótico que le debe ver, llame por teléfono, le ayude a incorporarse o lo que sea? Vive solo en su apartamento con dispositivos que él ha diseñado y se gana bien la vida, es autónomo. ¿Crisis? ¿De qué estamos hablando? Esto es compromiso. Esto es corazón. ¿No?
hablamos luego. Lo dejamos para luego porque nos distraeremos del tema. Convenios económicos, en este caso, esta familia no ha recibido ningún tipo de ayuda. Pero bueno, no vamos a entrar en casuísticas específicas. Y no quiero entrar ahora en esto porque a donde va el mensaje es, oiga, si usted quiere, póngase. Y si aplicáramos un 5 o un 10% de la energía que ha aplicado este señor en este proceso, otro gallo nos cantara. Avanzamos, por favor. Por lo tanto, el resumen, el mensaje sería este, ¿no? Trata a un ser humano como es, seguirá como es, trata como puede llegar a ser, se convertirá en lo que está llamado a ser. Quizás la excelencia pasa por convocar continuamente, no solo en el otro, no solo en los alumnos, en las personas que nos rodean y eventualmente en nosotros mismos, este estado. Por favor. El efecto Pigmalión, ¿no? La profecía que se autocumple. Dice el mito que Pigmalión era un gran escultor, rey de Creta, hizo una bellísima escultura, se enamoró de ella y Venus, conmovida, decidió darle la vida para complacer a Pigmalión. George Bernard Shaw escribió My Fair Lady, si habéis visto la película de Audrey Hepburn, hay una lectura muy interesante. Cuando el profesor Higgins se relaciona con esa chica tan bonita de la calle, pero que malvive como puede, vendiendo sus ramitos de violetas, y lo hace desde el narcisismo, desde la asimetría. Yo la voy a convertir en una dama. Fracasa estrepitosamente. Cuando se produce el vínculo del afecto, cuando él se enamora de ella, ella florece. Y ese vendría a ser el mensaje fundamental. Avanzamos, por favor. Hay una palabra que forma parte de nuestro lenguaje y que hemos olvidado, que está en el diccionario, pero que hemos perdido ya su significado, la longanimidad, como dice su etimología, longanimidad, la gran alma. ¿En qué consiste? Una más. Longanimidad es la capacidad para enfrentar, otra por favor, para enfrentar y para superar reiteradamente la adversidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Ayer estaba en Las Palmas por la tarde y vino una señora y me dijo, mi abuela me decía, hija, tienes que ser paciente y longánime. Ha sido la primera persona en muchos foros que se ha acercado y me ha dicho que esa palabra le conocía. En general, ¿alguien conocía la palabra longanimidad? En general, 1 o 2 personas por auditorio la conocen a lo sumo. Avanzamos, por favor. La segunda definición es esta, benignidad, clemencia y generosidad. Bien, pues de eso se trata, una más. Y ahora haré una reflexión muy breve sobre cuál quizás creemos que es el problema que nos lleva a esta dificultad de la integración con la realidad, ¿no? Antonio Blai Foncoberta, que era un psicólogo catalán, que en paz descanse, que escribió una serie de libros muy interesantes, fue un pionero en lo que hoy se viene a llamar la psicología de la transpersonal. Blai utilizaba un concepto muy interesante. Decía que los seres humanos podemos relacionarnos con la realidad de 2 maneras, a través de un yo-idea o de un yo-experiencia. ¿Qué es el yo-idea? Lo que creo que soy. Y ese yo-idea normalmente se construye desde la frustración, desde lo que no soy, como ahora no soy, mañana seré. Y proyectamos un yo ideal. Y ese yo ideal lo proyectamos en el futuro, pero si no hacemos nada para conquistar ese yo ideal, llegado el momento del futuro en el que esperábamos haber conseguido eso, aparece la frustración. Frente al yo idea está el yo experiencia. ¿Qué es el yo experiencia? La voluntad de realmente transformarnos a nosotros en una experiencia, en un trabajo consciente. Yo no soy lo que creo que soy lo que hago. Y en ese hacer voy modelando la realidad y la voy transformando. Y es entonces cuando realmente se produce una evolución en lo individual y en lo colectivo. Por lo tanto, finalmente, esa excelencia pasa por una experiencia, pasa por un ensayo y un error, pasa por la voluntad de querer transformar la realidad individual y colectiva continuamente. Y cuando eso lo hacemos, podemos realmente crear otro mundo. El trabajo no es fácil porque, como decía, la comprensión racional de todo esto no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Schopenhauer decía que sobre la buena suerte decía, el azar reparte las cartas y tú las juegas. Y Séneca decía que la buena suerte es donde confluyen preparación y oportunidad. Tú estás preparado, aparece una situación oportuna y entonces tienes buena suerte. El resumen de todo lo que hemos hablado
para no extendernos más, es que efectivamente tendremos que hacer frente continuamente a un entorno complejo. Las crisis desde hace miles de años que se producen, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Lo que pasa es que estamos viviendo una crisis tremenda por un hiperendeudamiento. Los ciclos económicos normalmente duran de 6 a 8 años, con periodos de 3 a 4 años de expansión, 3 a 4 años de decaída. Los taoístas ya se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo. La vida es una dialéctica continua, no puede haber sístole sin diástole, inspiración sin expiración, día sin noche, invierno sin verano, yin-yang. Y lo que une al yin y el yang es el Tao, es el sentido, hacia dónde avanzamos. Vamos a tener nuevos periodos de crisis, pero esa es la oportunidad para la emergencia de una nueva consciencia. Erich Fromm decía que una crisis te obliga a dejar de tener para poder ser. Jung decía que una crisis es una brecha en el inconsciente colectivo para la emergencia, literal, en doble sentido, nacimiento y además rápido, de una nueva conciencia en la especie. Pero, como dice Mandela, cambiar una sociedad es relativamente fácil. ¿Qué es lo difícil? Cambiarse uno mismo. Y lo dice uno de los grandes, no solo políticos, sino estadistas, sino maestros que nos ha dado la historia reciente. Muchas veces perdemos el tiempo poniendo foco en el otro, en la comparación con el otro, en la crítica del otro, en la acusación del otro. Dedicamos poco tiempo al autocuestionamiento. La sabiduría no es la consecución de la adquisición de mucha información y conocimiento. Eso es erudición, y hay personas eruditas que no son para nada sabias. Tampoco necesariamente es inteligencia en el sentido de interligare. Hay personas que pueden relacionar muchos conceptos muy bien, pero que carentes de toda sabiduría se conviertan en auténticos psicópatas que nos metan en guerras y que acaben jorobando a la especie por muchos años. Porque la historia de la humanidad siempre es la misma. Psicópatas, narcisistas y paranoides que crean conflictos, donde paga la partida la carne de cañón, que es la buena gente. El neurótico, que cuando mira al otro no dispara porque piensa que tiene hijos. Esta ha sido la historia de la humanidad. Habrá que desarrollar también una nueva inteligencia, la inteligencia psicológica, que nos permita, sin juzgar, conocer los diferentes tipos de personalidad, saber que hay personas más sociables, otras más metódicas, otras más rebeldes, transgresoras, otras más perseverantes, otras más meditativas, otras más soñadoras. De eso no se habla. La psicología queda relegado al territorio de la psicoterapia en situaciones de crisis y además en nuestra cultura con ocultación, porque ¿qué dirán de mí si estoy pasándolo mal porque me he divorciado o porque no encuentro trabajo? Dirán que soy un bicho raro. El reto es humanizar a la humanidad. Y para eso, como decía Ramón Llull, de entrada la palabra es el arma más poderosa, pero sobre todo la acción coherente, consistente y congruente, que cada cual procure hacer muy bien su trabajo en este instante, sin demasiada ambición, con sobriedad, con serenidad, intentando transmitir desde las neuronas espejo nuestras para el otro la belleza, la bondad, que la vida merece la pena ser vivida. Y entonces se encarna la buena suerte. Pies en el suelo, cabeza en las estrellas. El trébol, el símbolo del trébol es muy bonito. El trébol, la palabra trébol viene de 3 lóbulos. 3 lóbulos. 3. El 3 es el número del espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yin, Yang, Tao, tesis, antítesis, síntesis. El 3 simboliza la evolución dialéctica del par de opuestos, 2 opuestos aparentes y una fuerza que los une. Inspiración, expiración, aire. Sístole, diástole, sangre. Día, noche, rotación. Invierno, verano, traslación. El 3 es la vida, la fuerza, el espíritu. Trébol de 4 hojas. El 4, digo esto porque el trébol de 4 hojas es la buena suerte. Porque el 4 es la materia, la estabilidad. La silla tiene 4 patas, la mesa tiene 4 patas. Incluso cuando una forma de vida pierde la vida y tiene que volver a la materia y la enterramos, no hacemos un círculo en la tierra, como cuando plantamos una planta o un árbol, porque el círculo es el arquetipo que acoge la vida. El cuadrado es el que acoge la materia. Trébol, fuerza, espíritu, alma, de 4 hojas de materia. Materialización del espíritu, espiritualización de la materia, la perfección. Y de eso se trata. La hoja del trébol, ¿de qué tiene forma? De corazón. Porque en esencia, la buena suerte individual y colectiva, porque no puede haber buena suerte individual si no la hay colectiva. Como decía Oscar Wilde, el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para que uno esté algo mejor, aunque fuera un cínico, decía una verdad como un puño. La buena suerte depende del amor. Amor entendido no como eros, no como deseo, gracias al cual estamos aquí. No.
como filia, como amistad y sobre todo como agape, como entrega. La entrega de las personas que han venido aquí, que han montado este congreso, del ayuntamiento que ha ayudado a convocarlo. Y entonces, pasito a pasito, mejoraremos este mundo. Sin duda hay mucho trabajo por hacer, por encarnar justicia social, pero lo conseguiremos. ¿Quién quiere volver a 1900? ¿A 1800? Hay mucho trabajo, pero lo conseguiremos. Así que mucho amor y muy buena suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.